Muy bien, en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, hoy vamos a entrar en el tercer capítulo que Pablo va a escribir a estos hermanos. Así que vaya conmigo, ahí vamos a hacer la lectura, pero antes repasar un poco por qué estamos estudiando y qué es lo que hemos aprendido en esta carta que Pablo escribe a los hermanos en Corintios, la primera carta, al menos la primera que tenemos nosotros. Sabemos que probablemente haya escrito otra y han estado en comunicación allí. Pablo ha querido corregir algunas cosas, se ha enterado de algunas cosas que nos dice aquí en esta primera carta, y él pasa a abordar a varios de estos asuntos, pero como ya vimos en los primeros capítulos, Pablo no aborda enseguida asuntos graves como inmoralidad, asuntos graves como el desorden en la cena del Señor. Él pasa primero a dar una acción de gracias por los hermanos que hay allí en esta ciudad. Vimos que esta ciudad es una ciudad sumamente cosmopolita, lo vimos el otro día en el estudio de Hechos, ¿se acuerdan? Cuando Pablo pasa precisamente por aquí y que a pesar de todo lo que está a su alrededor, hay una comunidad de creyentes allí que están luchando en su vida para poder ser fiel al Señor. Y resulta que estos hermanos, si había algo que lo primero que pasa a abordar Pablo es esta exhortación que hace él a la unidad. Habían algunos que decían, habían facciones dentro de la iglesia, que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro, y otros que se creían más espirituales decían yo soy de Cristo, en fin. Y Pablo les viene a decir, que fue lo que estuvimos viendo esta última semana, que el poder no radica en la elocuencia, ni en la esencia del Evangelio radica en la elocuencia de quien lo comparte, sino que pasa a decir esta paradoja que la necedad de Dios es mucho más que la sabiduría de los hombres, y que en la palabra de la cruz, que para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan es poder de Dios y es sabiduría de Dios, eso es lo que Él les ha entregado. Y en esta ciudad donde lo muy importante era precisamente la retórica, y era probablemente alguna de las razones por las que algunos estaban tomando posición o creando estas facciones dentro de la iglesia, según el que hablaba con mayor elocuencia o no, Pablo le dice, yo cuando vine a ustedes no le hablé con ninguna de estas sabidurías, sino que solamente con las palabras del Evangelio. Porque la sabiduría no está en quien lo transmite, sino que en quien la ha dado. Y esto es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque la palabra, verso 6 de capítulo 2, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y vamos a retomar este concepto de madurez ahora en el capítulo 3. Porque le dice, la sabiduría se puede comprender para aquellos que son maduros, para aquellos que han nacido, ¿no? Y él hace un contraste, y va a ser interesante porque el capítulo 2 hace el contraste entre los que son naturales. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Y dice, hay dos clases de personas solamente delante de Dios: los que nacen de nuevo y los que no han nacido de nuevo. El hombre natural y el hombre espiritual. Y tú, si eres un hijo o una hija de Dios, estás aquí. Pero ahora en el capítulo 3 él va a abordar solamente este grupo de personas, los que son creyentes, y va a retomar este asunto de madurez, pero ahora con una concepción distinta, donde quiero que tú y yo podamos prestar atención. Y vamos a leer todo el capítulo 3, yo voy a dar lectura, son varios versículos, pero queremos verlo en esta mañana y poder aprender de ello. Dice así Pablo en el capítulo 3, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es pues Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios,
que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja o hojarasca, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana, que podamos examinar nuestro corazón ante la realidad de nuestra necesidad de crecer, que no termina, pero Señor, quizás, como dice otra parte de la Escritura, debiendo ser ya más avanzado, seguimos a veces necesitando de cosas básicas y no podemos avanzar. Ayúdanos tú a identificar qué es en nuestra vida también aquello que no nos permite crecer y madurar, y a la luz de esta exhortación que Pablo hace, nosotros también podamos ser exhortados. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Si nosotros tuviéramos que medir quizás nuestra madurez espiritual, ¿no?, ¿cuáles serían los indicadores que usaríamos? Alguno pensaría, bueno, yo llevo muchos años en la iglesia, ¿no?, y eso hace que yo sea más maduro. O yo tengo bastante conocimiento, conozco mucho de las doctrinas de Dios y eso hace que yo sea maduro. Quizás pensarías en las experiencias que has vivido, las cosas que Dios ha permitido que tú pases, ya sea dolor, sufrimiento o victoria y éxito en la vida, lo que sea que hayas vivido, y dices, quizás esto es lo que a mí me ha dado madurez. O quizás el hecho de que vienes a todas las reuniones cada día de la semana. Ayer hubo reunión de damas, el miércoles va a venir también a la reunión, y cada reunión siempre estás acá. ¿Cuáles son las cosas o qué es el indicador que tú usarías para medir tu madurez? Pablo vuelve a abordar este asunto, pero ahora, como dijimos la semana pasada, le dice hay dos tipos de personas. Los naturales, que no entienden las cosas espirituales y para ellos son locura. Pero para los creyentes, los que tienen al Espíritu, entienden, como dice antes, lo vimos, que el Espíritu dice, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios? Y ustedes tienen el Espíritu, por lo tanto conocen. Y termina diciendo esta cosa que nos volaba la cabeza al final. Y ustedes tienen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si eres un hijo de Dios, tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, ¿necesitamos algo más? No. Pedro lo dice en su segunda carta, en el tercer versículo, dice
que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Y termina, ¿no?, diciendo esto para que vivamos como Dios nos manda. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora la pregunta, ¿eso se evidencia en nuestra vida? ¿Siempre andamos conforme a lo que somos? Tenemos una hermosa carta, que es la carta de Efesios, que Pablo presenta en los 3 primeros capítulos para decirnos, esto es lo que somos en Cristo, y los últimos 3 capítulos para decirnos, esto es como deberíamos vivir. Os ruego que andéis como es digno de este llamado. Y la verdad es que no siempre andamos de esa manera. Pero ¿cómo saber dónde estamos? ¿Cómo saber si hemos avanzado más, menos? Si podemos tomar ese alimento, ¿no?, comernos un buen plato de buceca, o seguimos tomando la leche materna. Pues sabemos que no podemos darle un plato de buceca a un bebé de 3 meses, ¿verdad? Pero a alguien que tiene años, la mamadera no le va a servir. Necesita algo más contundente. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tomaríamos nosotros? Al menos hay 2 versículos que son los claves de este capítulo, es del verso 6 y 7, y lo vamos a volver a leer. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Acá en este capítulo 3, como dijimos, en la continuación de lo que viene hablando el capítulo 1 y 2, donde esta sabiduría no humana, sino divina, es necesaria para el crecimiento. Y Pablo ha usado el contraste entre el creyente, entre el que es espiritual, y el no creyente, el hombre natural, y ahora usa otro tipo de contraste en quizás 2 tipos de creyentes, ¿no? Los que están siendo de alguna manera controlados por el Espíritu y los que no lo están. Y que aquí él les llama, fíjese cómo les llama en el capítulo 3, verso 1. Yo no puedo hablarles como a espirituales, sino que les hablo, ¿cómo les dice ahí? Carnales, como a niños en Cristo. Y parecen palabras duras. Por supuesto que, y acá hay discusión si esto es posible que un cristiano sea carnal. Una cosa es lo que debería ser, ¿no? El modo subjuntivo. Esto es lo que nosotros deberíamos ser, pero sabemos que no siempre somos lo que deberíamos ser, ¿no? Y esa es la realidad con la que lidiamos cada día. Entonces la discusión si existe cristiano carnal o no, eso que quede para los teólogos o pseudo-teólogos, que a veces empiezan a discutir por nimiedades en las Escrituras. Lo cierto es que Pablo le está hablando a creyentes, porque les dice, capítulo 1, ustedes son santos llamados a ser santos. Y dice, ¿sabe, hermano? No les puedo hablar de otra manera. Ya hizo el contraste entre los que son creyentes y los que no, pero ahora le está hablando a los creyentes, porque le dice así que yo, hermanos, a ustedes no les puedo hablar de otra manera, así. Y lo primero que hace acá, y al menos vamos a ver esto en 4 puntos, que lo primero que hace Pablo aquí es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico aquí, ¿no?, que se manifiesta en divisiones en la iglesia. Puede haber muchos otros síntomas, pero aquí el que se estaba manifestando en la iglesia en Corintio para su inmadurez, o más bien de su carnalidad, era las divisiones que habían en la iglesia. Le dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y Pablo no alude a personas que nunca creyeron, sino a creyentes que, teniendo el Espíritu, de alguna manera no lo dejan gobernar en su vida. Lo aborda de alguna manera similar, o quizás podríamos tomar el imperativo de Efesios 5, cuando él dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Y eso está en imperativo. Si hay un mandato a hacer esto, es porque podemos fallar en hacer eso. Y de hecho fallamos gran parte del tiempo en ser controlados plenamente por el Espíritu. Entonces, lo que quiere decir aquí espiritual, está hablando de alguien que es controlado por el Espíritu, ¿no? Que está mostrando frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Cuando hablamos, no son frutos en plural, sino es singular. Dice, el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Amor. Para tomar un capítulo, Pablo, más adelante en el 13,
para hablar del amor, pero no del amor porque sí, sino en el contexto de que habían dejado de lado esto, ellos estaban pendientes de ellos mismos, aún incluso de lo que Dios le había dado, que son los dones espirituales, pero eso no sirve de nada sin amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, la bondad hacia el otro. Entonces, es posible poder dar frutos si somos creyentes. Porque no es un fruto que producimos nosotros, sino que es un fruto que produce ¿quién? Dios. Por eso es lo que los versos centrales que decíamos recién. Uno plantó, otro regó, pero el crecimiento, ¿no? Y con el crecimiento, ¿qué es lo que viene? El fruto. El fruto lo da Dios. Entonces, Pablo le dice, yo no les di a beber leche, les di a beber leche, no alimento sólido, ¿no? En esta metáfora de la leche y del alimento sólido, donde se describe de alguna manera la incapacidad de avanzar más allá de las verdades elementales, ¿no? Tenemos Hebreos capítulo 5, Pedro también habla de la leche espiritual no adulterada, pero aquí es un diagnóstico. Pedro dice que debemos desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Está hablando en forma positiva, ¿no? Cuando un niño recién nace, ¿qué es lo que se alimenta? Y solo leche materna. ¿Y cómo la busca? La desea, ¿no? Todo el tiempo, así, ¿no? Debemos desear, como niño recién nacido, de esa leche espiritual. Pero acá no es un elogio, al contrario. Pablo, lo que está haciendo es un diagnóstico de que ellos están retrasados, de que al final de todo el tiempo que Pablo estuvo allí, pasó con ellos, y después de enterarse, ellos debían ser ya maduros. Probablemente han pasado 3 años y ellos siguen discutiendo acerca de divisiones en la iglesia. Ellos siguen discutiendo acerca de quién es más elocuente y a mí me gusta este, a mí me gusta el otro. Y Pablo le dice, tan carnales soy. Entonces, ¿en qué se evidencia? Aquí la evidencia de su carnalidad dice que tienen celos, verso 3, habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no? El indicador que Pablo usa para diagnosticar la carnalidad se da cuenta que no es un asunto doctrinal, no es un asunto teológico, sino que es relacional, es conductual en cuanto a los celos y contiendas y peleas que tienen entre ellos. Sin duda, ellos están dejando que aquellas cosas que los hacen diferentes entre ellos, porque sabemos y hemos hablado que la unidad no significa uniformidad, sino que es el poder apuntar a lo que nos une, a pesar de que hay un montón de cosas que nos separan. Nos separan cosas sociales, nos separan cosas socioeconómicas, nos separan cosas políticas, porque somos entes políticos, nos separan la edad, porque el que es más grande no piensa igual que el que es más joven. Hay un montón, geográfica en mi caso, yo vengo de otro país, nuestra educación, cómo nos criamos, hay un montón de cosas que nos diferencian. Y Pablo le está diciendo, ustedes están poniendo el énfasis en esas cosas que son reales, pero que no son espirituales. No están dando lugar a lo espiritual. Y él lo dice en el verso 4, ¿no? Retoma esta idea que salía antes en el capítulo 1, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y eso es comportarse como lo hacen los hombres, ¿no? Ahí verso 4 le dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? O sea, no se están comportando como el resto del mundo. La iglesia debería ser diferente. A ver, la iglesia es diferente. Y eso lo debe asumir usted y yo. El asunto se evidencia esa diferencia. Cuando hay madurez es notoria, pero cuando siguen siendo carnales y faltos de madurez, también se va a evidenciar. Y Pablo lo evidencia en esto. Ahora, pueden ser muchas otras cosas. Lo que están pasando los hermanos en Corintios es esto, es que se estaban comportando como el mundo.
La pregunta que yo me hago es, ¿en qué área de nosotros, tú y nosotros como iglesia también, nos estamos comportando como el mundo, igual que el mundo? Quizás decimos, bueno, nosotros no tenemos pelea, acá no hay divisiones de yo soy de fulano, de mengano, pero ¿en qué área nos estamos comportando igual que el resto del mundo? Porque esto es lo que Pablo le está diciendo aquí, ¿no? Sus disputas no son solo una burla del Evangelio, de la cruz, sino que dejan también de reconocer la igualdad fundamental de todos los creyentes, que cuando se les valora según los atributos y el carácter de Dios, dividirse por esas lealtades a líderes y asuntos de este mundo es síntoma de no comprender la esencia del Evangelio, de quién es nuestro dueño, que es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. No era ni Apolo, ni era Pablo, ni es ninguno de los líderes que nosotros podamos conocer o reconocer, porque no está mal reconocer a los líderes que han estado entre nosotros. Tenemos ahí instrucciones, y es una de las razones por las que cada miércoles oramos por los que han servido aquí. Pero nuestra lealtad es para con el Señor. Santiago dice, ¿o ignoráis que la amistad con el mundo, capítulo 4 de Santiago, es enemistad contra Dios? ¿En qué nos estamos comportando como meros hombres, como meros humanos? Recordemos que contamos con una nueva humanidad, una nueva naturaleza. Cuando viene el Espíritu al creyente ahora hay una novedad de vida. Y sin duda sí, vivimos en el mundo, pero el Señor oró, te ruego, no que los saques del mundo, sino que los libres del mal, porque están allí, pero no son del mundo, ni deberíamos actuar como el mundo. Entonces Pablo hace un diagnóstico y dice, hermano, la carnalidad se evidencia en las divisiones. ¿Dónde en tu vida se evidencia cuando das lugar a la carne? Acá son celos, contienda, quizá puede ser ira, la lujuria, el orgullo, que es la raíz de todo pecado. ¿Dónde? Ahora, Pablo pasa a abordar dos metáforas posteriormente. La primera es una metáfora del campo, y es interesante, porque cuando la aborda Pablo, lo que va a decir es que los líderes, aquellos que están siendo las razones de estas divisiones, no son dueños, sino que son simplemente siervos y labradores en el campo que es de Dios. Él dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Se pregunta allí, verso 5. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Dice, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno de hacerlo. Entonces, la pregunta que hace Pablo, que es una pregunta retórica, sin duda, no está preguntando quiénes son Pablo o Apolo, sino que ¿qué son? ¿Qué son ellos? Y la palabra que ocupa aquí es la que se usa para diácono, ¿no? Son servidores, ¿no? Está hablando de la función, no de la persona en sí, ¿no? Y esa función que fue asignada por el Señor a cada uno, pues a todos y cada uno el Señor también nos llamó a nosotros ¿a qué? A servir, ¿no? A servir unos a otros, ¿no? El hecho de que estén siendo líderes o hayan sido líderes y tengan una posición allí quizás destacada entre otros, nunca debe ser una razón para ponerse en un pedestal, ya sea de aquellos que están allí o de los que lo ponen allí. A veces son otras personas que los ponen en un pedestal a otros, ¿no? Y hoy con las redes sociales hay un montón, ¿no? de líderes espirituales en internet, muchos de ellos muy sabios, muy comedidos, y otros tristemente aprovechan de esto para ponerse precisamente en el pedestal. Es bueno escucharlo, es bueno atenderlo, pero hermano, nosotros tenemos que comprender que el modelo es nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Y cualquiera que no haga como Jesucristo podrá tener mucha elocuencia o ser muy destacado, pero si no hay servicio,
esto es lo que está diciendo Pablo. Mire, ustedes se están separando por personas que son solamente servidores. Son solamente servidores. Y él dice, verso 8, el que siembra y el que riega son uno, ¿no? Antes de eso dice en el verso 6, dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Sin duda en la cultura del siglo I eran muy conscientes ellos de cuál era el aporte, ¿no?, de los agricultores. Ellos ponían, hoy día contamos con un montón de tecnología para la cosecha y para la siembra, ¿no? Pero en ese tiempo ellos simplemente sembraban y simplemente se quedaban a merced de que Dios diera la lluvia y que la tierra diera su fruto, ¿no? Entonces, ellos entendían esto, ¿no? No está diciendo de que lo que hizo Pablo o Apolo no es nada, sino que está diciendo de que Dios es el que hace crecer, que sin duda los líderes preparan el suelo, ¿no?, o riegan, pero el que da el milagro de la vida no es el hombre, sino que es Dios. Es triste cuando a veces, tanto sea al compartir el Evangelio, se hace el énfasis en las personas, ¿no? Yo participamos de muchos campamentos por año y a veces en el énfasis de compartirle a otros de Cristo, y a veces daban testimonio. Bueno, nos poníamos a contar de las experiencias que sucedían. Una vez un muchacho amigo decía, no, estamos en un campamento, se dio tiempo de dar testimonios a los chicos que habían venido, chicos inconversos, y dice, no, yo quiero dar gracias porque esta semana yo acepté en mi corazón a mi consejero. O sea, la atención había estado toda la semana en lo que él podía hacer, a veces sin querer, ¿no? Pero a veces la atención está tanto en los hombres, en las personas, en el que predica, en el que está allí, cuando el que da vida realmente es Dios. Solamente es Dios. Por eso es que dice el verso 8 más adelante, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, sin duda, existe diferencia de recompensa según la entrega en el trabajo, pero Dios no evalúa la cantidad o la dimensión de trabajo hecho, sino que la disposición, el modo con que se ha realizado la labor. Y lo vamos a ver ahora más adelante en la segunda metáfora. Pero dice algo interesante en el verso 9, porque es lo que nos da pie a lo que viene. Porque dice allí verso 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. En las tres imágenes aquí, ¿no?, el punto clave es que todo esto, la iglesia no pertenece a los hombres ni es una organización humana, sino que es el campo de labor de Dios que Él ha adquirido para sí mismo, ¿no? Es el campo de Dios, el cultivo de Dios, el edificio de Dios. Esto no tiene que ver nada con los hombres. Pero resulta que es lo que estaba causando divisiones en la iglesia, que era lo que estaba o por medio de qué se estaba evidenciando la carnalidad en la iglesia. Se da cuenta que no son la mayoría de las veces por asuntos teológicos que tienen que ver con Dios, aunque eso sucede, pero la mayoría de las veces sucede por cosas humanas, por cosas que tienen que ver con los hombres, por cosas que tienen que ver con que yo me pongo del lado de uno y eso significa que estoy en contra del otro, o al menos otros lo interpretan así, aunque a veces uno no lo quiere mostrar así. Pero el hecho de que hay deseo de pelear, esto de ser pendenciero, ¿no?, que es uno de los requisitos que se pide para los líderes, que no debe ser así, ¿no? Porque a veces hay quienes, y a veces me incluyo, lo que nos gusta es discutir. Si uno dice azul, entonces yo voy a decir rojo. Y si el otro dice blanco, entonces yo voy a decir negro. Porque me gusta llevar la contra. Yo soy Jorquera, pero a veces nuestro apellido cambia para Contreras, ¿no? No sé, ¿no hay ningún Contreras acá? ¿No? Bien. ¿No? Me gusta llevar la contra solamente. Y a veces, no a veces, eso es simplemente síntoma de nuestra carnalidad.
Y eso hace ¿qué cosa? Hace que la iglesia tampoco pueda madurar, ¿no? Porque se ve entrampada en cosas que no les dejan avanzar, que no son cosas que tienen que ver con no tenemos la sabiduría suficiente, no, son cosas humanas, son cosas de hombre. Y la segunda metáfora que va a ocupar Pablo aquí es la del edificio, ¿no? Porque él en la primera metáfora, cuando él dice que ocupa el campo, lo que va a decir es que los líderes son solamente siervos, son labradores, no son el dueño del campo. Es triste cuando uno va a una iglesia y los líderes o los pastores parecen que son el dueño, son como el patrón de fondo, ¿no? No se mueve un pelo si no lo saben. Y es triste, la iglesia no es eso, ¿no? Y eso al parecer es lo que estaba pasando, o al menos algunos querían que pasara. Pero lo segundo es que Pablo va a usar la metáfora del edificio, porque él va a decir, mire, es necesario avanzar en la madurez, en construir, pero es muy importante cómo se construye. No es simplemente levantar algo, hacer algo, sino que es importante cómo se construye. ¿Y en qué lo sabemos? Él dice, lo primero, versos 10 y 11, Pablo se describe a sí mismo como un perito arquitecto. Aquí no es el que hace el dibujo en los planos, sino lo más probable es que sea el supervisor de obra, el que está allí, ¿no? Supervisando que cada cosa se haga como se debe, ¿no? Y él dice, yo puse el fundamento mediante la predicación del Evangelio, y dice, nadie puede poner otro fundamento, o alguien, una vez puesto el fundamento, nosotros podemos cambiar las ventanas, podemos cambiar una puerta, pero para cambiar el fundamento hay que hacer todo de nuevo. Entonces dice, yo puse el fundamento por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. No se puede cambiar. Ese es el fundamento para todos los creyentes, ¿no? Por eso la importancia, hermanos, de tener un evangelio cristocéntrico, no yo-céntrico. Muchas veces caemos y nos equivocamos en compartir un evangelio que el centro es el hombre, lo que yo necesito, ¿no? O incluso lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces vamos a buscar lo que necesitan las personas en este mundo. Sin duda tenemos que ir y cubrir todas esas cosas, pero no debemos olvidar que la predicación del evangelio, por supuesto, por eso mismo es locura para los que no son creyentes, porque el centro del evangelio es Jesucristo. Y como dice Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado, no a un Cristo así lleno de gloria y con una espada desenvainada y que viene, aunque el Apocalipsis nos muestra a Jesucristo así. Pero él a propósito dice, les voy a predicar no a estos grandes dioses que los que ustedes tienen, sino que a alguien que está en la cruz, alguien que fue muerto. ¿Quién quiere un Dios que ha muerto? Nadie quiere un Dios que sufre. Por eso es locura. Pero Pablo le dice, el fundamento es Jesucristo, y nosotros debemos entender que el evangelio debe estar siempre centrado en Jesucristo. Ahora dice, sobre ese fundamento se construye y da materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja o hojarasca, como dice la Reina Valera. Por supuesto que no hay un sentido para cada uno de estos elementos, sino que aquí está mostrando el alto contraste que hay en un cierto tipo de material y otro, ¿verdad? Porque habla de materiales, de metales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, y otro tipo de material que es madera, heno, hojarasca. Sin duda, cuando se construía un templo en el primer siglo, ¿no? Los templos estaban decorados ¿con qué? Precisamente con oro, con plata, con piedras preciosas. Las casas comunes estaban hechas con madera, ¿no? Con heno, con hojarasca, al menos con este tipo de materiales. Entonces, está hablando de materiales duraderos, ¿no? Con obras que proceden de Dios mismo, y otros materiales que son, ¿cuál sería la palabra? Perecederos, ¿no? ¿No? Que perecen. Con lo que surge aquí
que no viene de Dios, sino que viene del hombre. Entonces aquí está el contraste, ¿no? Y dice ahí el verso 13 en adelante, la obra de cada uno será evidente. ¿Cuál obra? Lo que construye sobre el fundamento que está puesto, porque ¿sabe qué? Como creyente todos estamos construyendo. ¿Y con qué construimos? Bueno, con este tipo de materiales, con piedras preciosas, con oro o plata, o con madera en hojarasca. ¿De qué depende? De que tenga un mayor alcance. Él dice, el día, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará. ¿Qué va a probar? ¿La cantidad de la obra? Al menos mi versión dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Esto es un juicio no cuantitativo, sino que es un juicio cualitativo, en cuanto a la calidad de las obras. Ahora, siempre la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿de qué depende? De que mi obra, o la obra del que hace la iglesia, porque está hablando todo el tiempo en plural, sea oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y paja. ¿De qué depende? Por supuesto, nosotros querríamos pensar en lo humano, en que si tiene mayor alcance, y es por eso que a veces, y no está mal, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente es evidencia, y a veces ¿dónde está el corazón? Vamos a hacer una actividad, el otro día fuimos a la plaza, ¿cuántos niños vinieron? Y sí, queremos saber cuántos niños vinieron, ¿a cuántos alcanzamos? Vamos a hacer una actividad aquí de Navidad o afuera. Bueno, ¿cuántos llegaron? Hacemos un campamento, ¿cuántas decisiones se hicieron? Pero lo interesante es que no vemos esto en la Escritura. Sabemos, estamos estudiando Hechos. Hechos lo dice. Cada vez que Lucas está escribiendo y hace como una reflexión después de cada porción, y hay una de estas que dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo medimos? ¿Por números? ¿Por cantidad? ¿Si es grande? ¿Si es destacada? ¿Si sale bonito? La calidad está determinada por la motivación del corazón. Si usted quiere saber qué, recuerde que lo que Dios ve es el corazón y juzga lo que te motiva a ti a hacerlo. Porque a ti te puede motivar el orgullo, a mí me puede motivar el temor, me puede motivar el egoísmo, a ver si alcanzo algo de Dios por lo que hago, o me puede motivar el amor. Pablo dice que eso es lo que lo mueve. Él, más adelante, en la segunda carta, él va a decir que lo que lo empuja a él, lo que lo mueve es el amor. ¿No? Que el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? El amor de Cristo es lo que nos empuja. Cuando él está haciendo la defensa de su apostolado, ¿no? Que algunos lo juzgaban que Pablo estaba haciendo esto para ser destacado, o porque había otros, o incluso por economía, él le dice, ¿sabe? Lo que yo lo hago por el amor de Cristo, el amor que he recibido. Y por eso doy. Hayan 10, hayan 100 o 20. ¿Qué te motiva a ti construir? Bueno, eso va a determinar la calidad de material con la que tú estás construyendo. Y es interesante que el verso 16 y 17 hace estas preguntas que a veces nosotros la interpretamos de que nosotros somos templo de Dios y hablamos de nuestro cuerpo, pero acá está hablando comunitariamente. Entonces la interpretación de este texto es otra, ¿no? Pablo dice ahí, ¿o no sabéis que sois templo de Dios? Pablo está hablando de esta metáfora del edificio, ¿no? De la iglesia. Todos los pronombres que se usan aquí en estos versículos están en plural, colectivamente, ¿no? Los creyentes en Corintios forman un solo templo, eso es lo que está queriendo decir Pablo. No se trata de un edificio literal, sino de una comunidad, ¿no? El Espíritu Santo habita en esa comunidad. Entonces de aquí nace, ¿no?, la gravedad del verso 17, ¿no? Porque dice, si alguno destruye el templo de Dios. O sea, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, ¿no? ¿Y cuál es el templo de Dios? La iglesia, la comunidad de creyentes. ¿Y cómo se destruye la comunidad de creyentes?
siendo carnal. Porque eso, ¿qué termina siendo? Y cisma, divisiones, contienda, que haya inmadurez, que no se permita avanzar. Entonces, Pablo dice que, hermano, lo que nosotros, si tú y yo hacemos, eso afecta para bien y para mal en la comunidad en la que tú estás. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nadie, ningún creyente que sea una isla. Somos una comunidad. Tú perteneces a una comunidad y acá hay una. Y lo que tú hagas va a afectar para bien y para mal en nuestra comunidad. Por eso es que Pablo les escribe, le está diciendo, hermano, ustedes deberían haber avanzado más, pero no están avanzando. Y tengo que hablarles como a niños, como a carnales, porque lo que ustedes están haciendo, aunque a veces puede ser algo bueno, si nosotros íbamos a avanzar, tenían todos los dones espirituales, había mucha elocuencia, estaban en una comunidad que estaban impactando, porque estaba llegando gente a la iglesia, y estaban impactando, pero ¿sabe qué? Allí adentro, las motivaciones estaban siendo equivocadas. Las motivaciones del corazón estaban siendo erradas. Estaban haciendo lo correcto por razones equivocadas, por motivaciones equivocadas, y eso siempre da mal resultado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo al final, los últimos versículos? Nadie se engaña a sí mismo. ¿Cuál es la conclusión? Al final lo dice, todo es vuestro. ¿Por qué todo es vuestro? Porque soy de Cristo. ¿Y a Cristo qué le pertenece? Y todo. Entonces le dice, nadie se engaña. El mayor engaño es producido no por los de afuera, la mayoría de las veces por nosotros mismos. Entonces apunta a esa autocomplacencia donde la sabiduría del mundo se ha colado en la iglesia sin que lo noten, ¿no? Y pensamos que estamos bien. Ahora, la solución es paradójica porque él dice, háganse necios a fin de llegar a ser sabios. Yo no sé si Pablo estaba citando a Sócrates, ¿no? Sócrates, ¿se acuerdan? La gran axioma de Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no? La historia dice que él fue, no me acuerdo si fue Anaximandro o otro, que dijo que Sócrates era el más sabio y fueron a preguntar a todos, ¿no? Y dijeron que Sócrates era el más sabio porque él había dicho que él tenía límites, ¿no? En su sabiduría. Entonces él dice esto, ¿no? Solo sé, me doy cuenta de que no sé nada. Y no sé si está tomando de allí Pablo esta idea, pero el Evangelio nos recuerda que toda la sabiduría del mundo no alcanza, no llega ni siquiera a alcanzar los pies de, ¿no? Esto es entre comillas, de la necedad de Dios, ¿no? Porque cuando empezamos a contemplar quién es Dios y cómo es Dios, se nos abre un conocimiento que es sumamente vasto. Y Dios, a diferencia del conocimiento de este mundo, que en algunos aspectos puede ser limitado, y puede que lleguemos en algunos aspectos a decir, bueno, acá no podemos seguir más. Con Dios es inexorable. Cada vez que vamos, no es que conocemos más de Dios, Dios se hace más grande para nosotros. Entonces, al final, nos damos cuenta que es menos lo que sabemos de Dios cuando contemplamos a Dios cara a cara. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la solución. Pero ellos están diciendo, no, yo soy de porque yo tengo este conocimiento, y cuando hacemos alusión de lo que sabemos, es cuando realmente estamos mostrando nuestra necedad. Obviamente, la humildad es necesaria. Pablo cita el Antiguo Testamento, apela allí a la Escritura. O sea, su argumento no viene simplemente de su autoridad apostólica, sino que cita las Escrituras. Hay pasajes de Job, de Salmo, diciendo de que su autoridad, o mostrando de alguna manera que nada tiene autoridad de fe o conducta, sino viene de la palabra, ¿no? Y él lo deja sentado. Y termina con estas dos cosas. Ninguno se gloríe, verso 21. Así que nadie se jacte en los hombres.
nadie se jacte, nadie se base su orgullo en el hombre. Gloriarse en alguien equivale a poner en él la vista y seguirle. Pero nosotros sabemos que nuestra vista tiene que estar ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Pablo pone todo patas para arriba porque dice, no son propiedad de nadie, de ningún dirigente en este caso, no son de ellos no son el dueño del campo, son simplemente labradores. Creo que ni Apolo, ni Pedro, ni Pablo estaban provocando estas cosas, sino que era la inmadurez precisamente de los creyentes que los ponían allí, como normalmente suele suceder. Pero él les dice que todo es de ustedes, ¿no? Cada elemento. El mundo creado pertenece al creyente por vinculación, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente está unido ¿a quién? ¿Y a Cristo qué le pertenece? Todo. Entonces, aún dice, allí es interesante, dice, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro. Entonces, ¿por qué? Porque todo está subordinado al Señor. Ahora, si yo estoy siendo controlado por Él, todas estas cosas también pertenecen. Y termina diciendo, vosotros de Cristo y Cristo también de Dios. O sea, está diciendo aquí esta cadena, ¿no? Al final, los creyentes no son de un líder, sino que son de Cristo y Cristo es de Dios. Obviamente en esta relación trinitaria, no en inferioridad, sino que en orden y en relación dentro de la Trinidad. Y nos muestra, ¿no?, que al final dividirse por lealtades a los hombres, cuando todos pertenecen al mismo Señor, es lo más absurdo que pueda haber si realmente entienden el Evangelio. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes son niños que no están creciendo, y eso se evidencia en su división, en su carnalidad, ¿no? Porque la madurez espiritual sabe que siempre se evidencia en la conducta. Siempre se termina evidenciando en la conducta. Ahora, tu conducta, tu vida, ¿qué está evidenciando? ¿Madurez o inmadurez? ¿En qué área de tu conducta, de tu vida, está manifestando? Aquí a los creyentes eran las divisiones entre ellos. ¿Qué cosas en tu vida son el problema que debe ser corregido para que puedas seguir avanzando en madurez? Pablo les recuerda que el campo y los labradores, que eso es de Dios, ¿no? O son servidores de Dios y Dios es el dueño del campo, que Dios es el único que da el crecimiento, de que Cristo es el único fundamento válido en el cual lo que se construye va a permanecer. Entonces podemos terminar pensando en algunas cosas. Pablo no mide la madurez espiritual por los años en la iglesia, por los años de fe, por una gran conversión, o yo era esto y ahora soy esto. No mide la madurez por los dones que has recibido, sino que la mide por el nivel, en este caso, de celo, de contienda dentro de la comunidad. Una iglesia que está peleando, que se divide por muchas cosas, que funciona con esta lógica, simplemente está exhibiendo la carne, la inmadurez. Aunque tenga un culto impresionante, aunque tenga una teología impecable, aunque tenga una historia larga, el diagnóstico es este. Son inmaduros y no puede avanzar. Ahora, ¿sobre quién el Señor va a dar crecimiento? No depende de lo que a veces nosotros queremos creer, de quién va a predicar. Vamos al campamento y a veces con buena intención, ¿no? ¿Quién enseña? Y yo a veces quiero decir el Señor, porque el Señor es el que termina enseñando, su Espíritu, ¿no? Pero obviamente queremos saber, para ver si voy o no voy, ¿no? Yo no sé si viene por allí, pero es la palabra del Señor la que hace el trabajo, porque Él es el que da el crecimiento. Todos experimentaremos, leí un comentarista esta semana,
porque pensaba en esto: mis obras se van a quemar. Y honestamente, Bloomberg decía en un comentario, él dice así: todos experimentaremos la impresionante tristeza de ver de que una buena parte de nuestra obra se quema. Porque tenemos que reconocer que no siempre ni todo lo que hemos hecho para el Señor ha sido con oro o con buenas obras. Entonces la pregunta que el pasaje plantea no es si uno está construyendo, es que todos estamos construyendo algo. La pregunta es ¿con qué materiales? Lo que se construye con recursos propios, con ambición personal, con la lógica del mundo, téngalo por seguro que se va a quemar. Lo que se construye en obediencia, en dependencia de Dios y en fidelidad, aun cuando a veces no hay nadie que lo vea, o nadie que esté presente, o no alcance a nadie a veces, eso va a permanecer. ¿Por qué? Como dice ahí, el Espíritu de Dios no habita en un edificio, sino que habita en la comunidad. Y lo que nosotros hacemos afecta, para bien o para mal, en la comunidad. No para gloria de la comunidad, sino para gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la comunidad es lo que el Señor ha querido y la manera en cómo el Señor ha querido, como cantábamos hace un rato. Cantaré de tu amor. El mundo va a entender y va a conocer, ¿no?, que yo los envié, o más bien dice a Dios que tú me enviaste, cuando en ellos, en la comunidad, hay amor los unos por los otros. Es su oración, Cristo, Juan 17. Pero si la comunidad ve pelea, disturbio, un montón de cosas, y que es un montón de muchas razones por las que gente no va a la iglesia o mira con desdén a los creyentes, porque lo que ven adentro, dice, y claro, acá parece que no hay Dios, y a veces tristemente lo dicen con razón. Pero es la comunidad la que debe manifestar de que Dios está en medio de ella. ¿En qué? En que los creyentes se están construyendo con buenos materiales. Por supuesto, mucho de eso se va a quemar. Esto no es un juicio de salvación, ¿no?, sino que, como dice ahí, aunque será salvo, aunque así como por fuego, porque mucho se va a quemar. Pero recuerde que si es algo que hemos de recibir de Dios, es simplemente para glorificarle a Él. Esa recompensa no es para gloria propia, sino para gloria del mismo, de poder hacer por medio de personas tan limitadas algo que solamente Él puede hacer. Que no, el natural no lo puede entender, porque para Él es locura, y para el carnal se ve limitado, porque es egoísta. Ahora tú, ¿dónde estás? Yo espero que al menos ahora podemos comprender la necesidad de avanzar, hermanos, en la madurez espiritual. Podemos llevar muchos años, pero seguir, ¿no?, necesitando la comida picada, o seguir necesitando o haciendo a un lado aquellas cosas que el Señor te está pidiendo que hagas. Y ahí se manifiesta la madurez. Yo espero que el Señor te desafíe y su Espíritu te hable al corazón. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.